Hay una escena que, para muchos, suena imposible. Un hombre estaciona su coche en una calle tranquila de Estados Unidos. Se baja, cierra la puerta, y se va. Pero hay un detalle, no lo asegura. Ni siquiera revisa si quedó bien cerrado. Simplemente se aleja. Y lo más sorprendente no es eso, es que pasan los minutos, y no ocurre absolutamente nada. El coche sigue ahí, intacto, como si existiera una regla invisible que todos respetan. Ahora imagina exactamente la misma escena, pero en muchas ciudades de México. El mismo coche, la misma distracción, la misma despreocupación, pero el resultado cambia por completo. En cuestión de minutos, alguien podría abrir la puerta, revisar el interior, o incluso llevarse el vehículo. Y no es exageración. Es una realidad que millones de personas conocen bien. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué en un lugar esto parece normal, y en otro sería un error enorme? Porque no se trata simplemente de que en un país haya buenas personas y en otro no. Esa explicación es demasiado simple, casi infantil. Detrás de algo tan pequeño como dejar un coche abierto, hay algo mucho más grande. Hay cultura, hay leyes, hay vigilancia, hay educación, y hay historia. Porque dejar un coche abierto no es solo una acción. Es el resultado de un sistema que permite que eso ocurra sin consecuencias. Y aquí es donde se vuelve interesante. En muchas zonas de Estados Unidos, dejar el coche abierto ni siquiera genera alarma. No significa que nunca haya robos, porque sí los hay, pero en ciertos contextos, el riesgo es bajo. Lo suficiente como para que muchas personas ni lo piensen. En México, en cambio, pasa lo contrario. Cerrar con seguro, revisar 2 veces, no dejar nada visible. No es paranoia. Es automático. Es una adaptación. Porque cuando una conducta riesgosa se castiga con frecuencia, la gente aprende rápido a evitarla. Y eso cambia completamente la forma de vivir el día a día. Pero aquí viene lo interesante. No siempre fue así. Hace décadas, tanto en México como en Estados Unidos, había lugares donde la confianza era mucho mayor. La gente dejaba puertas abiertas, coches sin seguro, bicicletas sin candado. Entonces, ¿qué cambió? ¿En qué momento estas dos realidades comenzaron a separarse tanto? Porque la respuesta no es tan obvia como parece. Y lo que hay detrás de esto va mucho más allá de lo que imaginas. Hay un detalle en toda esta historia que casi nadie nota, pero cambia todo cuando lo entiendes. No es solo que alguien deje el coche abierto. Es que muchas veces lo hace sin pensarlo. No hay duda. No hay esa vocecita de mejor ciérralo. Es automático. Y eso revela algo muy fuerte. El hábito de confiar también se aprende, igual que el de desconfiar. Desde pequeños, muchas personas en Estados Unidos crecen en entornos donde las reglas se respetan con bastante consistencia. No siempre porque todos sean buenos, sino porque romperlas sí tiene consecuencias. Y eso crea una especie de acuerdo silencioso. Tú no tocas lo mío, yo no toco lo tuyo. Simple, pero muy poderoso. Ahora compáralo con lo que viven muchas personas en México. No es que no existan valores. El problema es que el entorno no siempre los refuerza. Si alguien rompe las reglas, y no pasa nada, el mensaje cambia completamente. Deja de ser esto está mal. Y se convierte en esto se puede hacer. Y eso, poco a poco, cambia el comportamiento de todos. Pero aquí viene algo aún más interesante. Hay una especie de vigilancia que no se ve. En muchas zonas de Estados Unidos, aunque no veas a nadie, sientes que podrías estar siendo observado. Cámaras en casas, timbres inteligentes, vecinos atentos. No es algo agresivo, pero sí constante. Y eso cambia una decisión muy simple. Si alguien ve un coche abierto, ¿se arriesga o no? En México también hay cámaras, claro, pero la sensación suele ser distinta. A veces se percibe fragmentada, a veces insuficiente, y cuando no está seguro de que alguien está mirando, el riesgo se siente diferente. Pero hay otro factor que casi nunca se menciona: el económico. En muchas zonas de Estados Unidos, el costo de cometer un delito es alto, y el beneficio, no tanto. No solo por la ley, sino porque hay más que perder. Eso no elimina el crimen, pero sí cambia quién lo comete. ¿Y cuándo? En México, en cambio, en ciertos contextos, la desigualdad hace que el robo oportunista sea más común. No es una justificación. Es contexto. Y ese contexto influye directamente en decisiones tan pequeñas como intentar abrir un coche. Ahora piensa en esto. Si tú, o alguien cercano, has sufrido un robo, tu forma de ver el mundo cambia para siempre. Ya no importa si pasa poco o mucho. El impacto ya está ahí. Y en México, muchas personas tienen al menos una historia cercana. Eso crea algo muy poderoso. Una memoria colectiva. Una que dice, mejor no arriesgarse. En Estados Unidos, dependiendo de la zona, esa experiencia puede ser mucho menos común en el día a día. Y cuando algo no forma parte de tu realidad frecuente, dejas de verlo como una amenaza inmediata.
No es ingenuidad. Es experiencia. Pero ojo, esto no significa que todo Estados Unidos sea seguro, ni que todo México sea inseguro. Eso sería un error. Hay ciudades en Estados Unidos donde jamás dejarías un coche abierto. Y hay lugares en México donde podrías hacerlo sin problema. La diferencia real no es el país. Es el entorno. Entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿por qué en un país sí y en otro no? Es, ¿en qué condiciones una persona se siente lo suficientemente segura como para no cerrar su coche? Y esa pregunta nos lleva a algo mucho más profundo. Porque no tiene que ver solo con crimen. Tiene que ver con confianza, con comunidad, y con reglas invisibles que todos seguimos sin darnos cuenta. Y justo ahí, es donde esto se pone aún más interesante. Porque hay un factor que casi nadie menciona, y puede explicar más que todo lo anterior junto. ¿Te imaginas cuál es? Hay algo que no se ve, pero está en todas partes. En cada calle, en cada estacionamiento, en cada decisión. Y tiene muchísimo peso. La presión social silenciosa. No es una ley. No está escrita en ningún lado. Pero en muchos lugares de Estados Unidos. Funciona. Porque no tocar lo ajeno no es solo una regla legal. Es una expectativa. Y romperla, no solo tiene consecuencias legales. También tiene consecuencias sociales. Ahora imagina esto. Alguien intenta abrir un coche que no es suyo en una calle tranquila. Puede que no haya policía cerca. Pero es muy probable que alguien lo vea. Un vecino. Una cámara. Alguien desde una ventana. Y en ese momento pasa algo importante. Esa persona sabe que está siendo observada. Y eso cambia todo. Porque aunque nadie diga nada, el mensaje es claro. Eso no se hace aquí. No hace falta confrontación. No hace falta violencia. La reacción del entorno ya pone el límite. Ahora compáralo con muchos contextos en México. No es que la gente no sepa que está mal. El problema es otro. Intervenir puede sentirse más riesgoso que ignorarlo. Esa frase de, mejor no me meto, no sale de la nada. Tiene lógica. Si no estás seguro de que alguien te va a respaldar, prefieres no exponerte. Y ese pequeño cambio tiene un efecto enorme. Porque cuando la comunidad actúa, aunque sea de forma mínima, las reglas se refuerzan solas. Pero cuando la comunidad se retrae, todo depende del individuo. Y ahí el equilibrio cambia. Pero hay otro detalle que casi nadie menciona. Cómo se percibe el espacio público. En muchas zonas de Estados Unidos, la calle no es tierra de nadie. Se siente como una extensión de la casa. Los vecinos observan, cuidan, reportan. No siempre, pero lo suficiente. Y eso crea un entorno más predecible. En México, en muchos lugares, esa sensación es distinta. El espacio público puede sentirse más neutral, o incluso ajeno. Y cuando nadie siente que ese espacio le pertenece, es más fácil que ciertas cosas pasen sin consecuencias inmediatas. Ahora suma otro factor más. El anonimato. En muchos suburbios de Estados Unidos, los vecinos se conocen. O al menos, se reconocen. Saben quién vive ahí. Y quién no. Entonces, si alguien fuera de lugar aparece, se nota rápido. En muchas ciudades grandes de México, pasa lo contrario. Más movimiento, más gente, más anonimato. Y cuando nadie te conoce, la presión social pierde fuerza. Porque ya no hay consecuencias sociales reales. Ahora piensa en esto. Dejar un coche abierto no es solo una acción. Es una apuesta. Una apuesta a que nadie va a aprovechar esa oportunidad. Y esa apuesta depende de algo muy simple. Lo que crees sobre los demás. ¿Confías o no confías? En muchos contextos de Estados Unidos, la respuesta es, confío, lo suficiente. En muchos contextos de México, prefiero no arriesgarme. Y lo más interesante es esto. Cuando muchas personas confían, la confianza se refuerza sola. Pero cuando muchas desconfían, pasa exactamente lo mismo. Se crea un círculo invisible, uno que se alimenta todos los días, en decisiones pequeñas que nadie nota, como cerrar o no cerrar un coche. Pero aún falta una pieza clave, una que no tiene que ver solo con personas, sino con algo mucho más estructural. Y cuando la entiendes, todo empieza a tener todavía más sentido. Hay una pieza en todo esto que casi nunca se menciona directamente, pero influye en absolutamente todo. El sistema. No solo las leyes, sino cómo se aplican en la vida real. Porque una cosa es que existan reglas, y otra muy distinta es sentir que realmente se cumplen. En muchas zonas de Estados Unidos, hay una idea bastante clara. Si haces algo mal, puede haber consecuencias. Y eso cambia completamente el comportamiento. Imagina esto. Alguien abre un coche que no es suyo, y una cámara lo graba. Esa imagen puede ser suficiente. Se reporta, se investiga, queda registro. Y eso crea algo muy importante.
La sensación de que todo deja huella, que no puedes hacer algo, y desaparecer como si nada. Y cuando una persona siente eso, se lo piensa 2 veces. Ahora compáralo con lo que mucha gente percibe en México. No es que no existan leyes. El problema es otro. Muchas personas sienten que, aunque denuncien, no va a pasar nada. Y cuando esa idea se vuelve común, la ley pierde fuerza en la práctica. No desaparece, pero deja de influir tanto en el comportamiento diario. Porque si no hay consecuencias claras, el riesgo se percibe diferente. Pero aquí entra otro factor que cambia mucho el juego. Los seguros. En Estados Unidos, una gran parte de la población tiene algún tipo de seguro. Si algo pasa, no es el fin del mundo. Hay un respaldo. Eso no elimina el problema, pero sí reduce el impacto. Y eso cambia la forma en que la gente evalúa el riesgo. Porque no es lo mismo perderlo todo, que saber que hay una red detrás. En México, en muchos casos, esa red no es tan común. Un robo puede ser una pérdida mucho más difícil de recuperar. Y eso hace que la prevención sea más estricta. Cerrar el coche no es solo costumbre, es protección. Ahora suma otro elemento clave: el tiempo de respuesta. En muchas zonas de Estados Unidos, existe la expectativa de que, si pasa algo, alguien va a responder relativamente rápido. Policía, seguridad, sistema. Y aunque no siempre sea perfecto, esa expectativa influye, porque no solo importa lo que pasa, sino lo rápido que alguien puede reaccionar. En México, esa experiencia puede variar mucho. Hay lugares donde funciona bien, y otros donde no tanto, y esa incertidumbre cambia el comportamiento. Porque cuando no sabes qué va a pasar, prefieres no arriesgarte. Pero hay algo incómodo que hay que decir. La impunidad percibida. No es solo si alguien comete un delito, sino si cree que puede hacerlo sin consecuencias. En muchos contextos de Estados Unidos, esa percepción es más baja. En muchos contextos de México, puede ser más alta. Y esa diferencia, aunque sea solo percepción, cambia decisiones muy concretas, como intentar abrir, o no, un coche. Pero cuidado, esto no es blanco o negro. Hay ciudades en Estados Unidos donde dejar un coche abierto sería una mala idea. Y hay comunidades en México donde la confianza sigue siendo alta. La diferencia real no es el país. Es que tan consistente es el sistema en ese lugar. Y aquí es donde todo se conecta. Cuando un sistema es predecible, la gente empieza a confiar. Pero cuando es irregular, la gente se protege. No porque quiera vivir así, sino porque aprende a hacerlo. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. ¿Qué pesa más en la vida diaria? ¿Que existan leyes? ¿O que se cumplan de forma constante? Porque esa diferencia puede ser exactamente lo que separa un coche abierto de uno cerrado con doble seguro. Pero aún falta una última pieza. Y no tiene que ver con leyes, ni con dinero, ni con vigilancia. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Como cada sociedad entiende la confianza. Y cuando ves eso, todo cambia. Hay algo en todo esto que va más allá de leyes, dinero o cámaras. Algo mucho más humano. La forma en la que aprendemos a confiar. Porque nadie nace confiando, ni desconfiando. Eso se construye, poco a poco, con experiencias, con cosas pequeñas que se repiten todos los días. Y esas experiencias te enseñan algo muy simple. Si el mundo que te rodea es predecible, o no. Y eso cambia completamente cómo actúas. En muchos contextos de Estados Unidos, la confianza funciona como punto de partida. Es decir, primero se asume que los demás van a respetar las reglas, hasta que alguien demuestre lo contrario. No porque la gente sea ingenua, sino porque, en su experiencia, eso suele funcionar. No siempre, pero lo suficiente. Ahora compáralo con lo que pasa en muchos entornos de México. Ahí la lógica suele ser distinta. La confianza no se regala, se gana. Y mientras no haya certeza, la precaución toma su lugar. No es desconfianza sin motivo. Es adaptación. Es una forma de protegerte en un entorno donde lo inesperado puede pasar. Y eso crea dos formas muy diferentes de vivir el día a día. En una, te mueves con cierta tranquilidad, con una confianza moderada. En la otra, estás más atento, más alerta, pensando un poco más en lo que podría pasar. Ninguna es mejor o peor por sí sola, pero sí tienen consecuencias. Porque confiar facilita la vida, pero también te vuelve más vulnerable. Y ser precavido te protege. Pero tiene un costo, una pequeña carga mental constante. Esa sensación de estar siempre un poco pendiente. Ahora piensa en esto. La confianza no depende solo de lo que hacen los demás, sino de lo que tú crees que van a hacer. Es como un acuerdo invisible. Tú ajustas tu comportamiento, según lo que esperas del resto. Y cuando millones de personas hacen lo mismo, eso se convierte en cultura. En muchos contextos de Estados Unidos, esa expectativa es bastante estable.
La mayoría actúa como si las reglas se fueran a respetar. Y eso hace más probable que se respeten. Es un ciclo, pero no es automático. Se mantiene con el tiempo. En México, esa expectativa puede cambiar mucho según el lugar. Hay zonas donde hay confianza, y otras donde no tanto. Y eso hace que las personas se adapten constantemente. No actúan igual en todos lados. Y con razón. Pero aquí hay algo muy interesante. Cuando alguien de México viaja a Estados Unidos, muchas veces no cambia su comportamiento de inmediato. Sigue cerrando el coche. Sigue revisando 2 veces. Aunque vea que otros no lo hacen. Y al revés también pasa. Alguien acostumbrado a dejar todo abierto puede sentirse incómodo en un entorno distinto. Porque de repente, las reglas cambian. Y eso demuestra algo importante. No se trata de quién eres. Se trata de lo que has aprendido. El comportamiento no es fijo. Se adapta. Cambia según el entorno. Entonces la pregunta empieza a ser otra. ¿Qué necesita una sociedad para que las personas se sientan lo suficientemente seguras como para confiar desde el principio? Porque no es una sola cosa. Es una combinación muy delicada de factores, que tienen que alinearse durante mucho tiempo. Y justo ahí, es donde está la parte más interesante de toda esta historia. Porque entender eso, no solo explica por qué alguien deja su coche abierto, también te hace pensar si esa realidad podría cambiar algún día. Y al final, todo encaja. Esa escena del principio, un coche abierto, sin que pase nada, deja de ser un misterio, y se convierte en una señal, una pista de cómo funciona una sociedad por dentro. Porque no se trata del coche, ni siquiera del robo, se trata de algo mucho más grande, del tipo de entorno que hace posible ese pequeño gesto. Un entorno donde millones de decisiones individuales se alinean, sin hablarse, sin coordinarse, pero creando una sensación compartida de orden. En muchos contextos de Estados Unidos, ese orden no es perfecto, pero es lo suficientemente estable, como para que exista una confianza básica entre desconocidos. No es suerte, es el resultado de reglas que se cumplen, de instituciones que funcionan, y de una cultura donde romper normas tiene consecuencias. Y todo eso junto permite algo tan simple como dejar un coche abierto. En México, la historia es distinta, pero no por falta de valores, sino por las condiciones que rodean esas decisiones. Cuando el entorno es menos predecible, la respuesta lógica es protegerse, cerrar el coche, revisar 2 veces, evitar riesgos. No es desconfianza porque sí, es adaptación, es inteligencia práctica. Y aquí es donde aparece una pregunta interesante. ¿Qué sistema es mejor para vivir el día a día? ¿Uno donde puedes relajarte más y confiar en el entorno? ¿O uno donde estás más alerta, pero desarrollas una gran capacidad de anticipación? Porque ambos tienen un precio. Confiar implica aceptar cierta vulnerabilidad, pero vivir en alerta constante también tiene un costo, uno que muchas veces ni siquiera notamos. Ahora piensa en esto. Nada de esto es permanente. Estas realidades cambian. Ciudades que antes eran seguras, dejan de serlo. Y otras que tenían problemas, mejoran con el tiempo. La confianza no es fija. Se construye. Y también se puede perder. Entonces quizá la pregunta más interesante no es ¿por qué pasa esto? Sino, ¿podría cambiar? ¿Podría México llegar a un punto donde dejar un coche abierto no sea un riesgo? ¿O Estados Unidos podría enfrentar escenarios donde esa confianza disminuya? Porque al final, todo se reduce a algo muy humano. Actuamos según lo que creemos que va a pasar. Y esa creencia se forma con lo que vivimos todos los días. Cambia la experiencia. Y cambia el comportamiento. Así de simple. Y así de complejo. Ahora te quiero preguntar algo a ti. Si dejaras tu coche abierto donde vives, ¿qué crees que pasaría? ¿Te sentirías tranquilo? ¿O estarías pensando en ello todo el tiempo? Tu respuesta dice mucho más de tu entorno de lo que parece. Te leo en los comentarios. Y si te gusta ver este tipo de diferencias entre México y Estados Unidos explicadas de forma clara y directa, suscríbete, porque vienen videos que te van a sorprender aún más.